Somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene. Somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total, entrega total. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les saluda su hermana en Cristo, María Carlos. Y Alicia Mata. Estamos felices de estar reunidos este viernes con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy, la llamada de Jesús nos apremia. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos en el 28º domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios en la primera lectura, en el libro de la sabiduría, nos decía, la prefería a los cetros y a los tronos. El Salmo 89, sácianos, Señor, de tu misericordia. La segunda lectura en Hebreos 4, del 12 al 13, la palabra de Dios es viva. Y el Evangelio según San Marcos 10, del 17 al 30, vende todo lo que tienes y sígueme. En la primera lectura vemos el valor y el esplendor que tiene la sabiduría, aquel medio que se convierte en una gran riqueza para nuestra salvación. Asimismo, en el Salmo se clama pidiendo la sensatez para ver la vida y aquel camino que debemos ir trazando día a día, lo que no es más que pedir a Dios el don de la prudencia. En el Evangelio de San Marcos, el Señor nos recuerda que el cumplimiento de los mandamientos es la base para un comportamiento recto y agradable a Dios. Pero aquellos para quienes tiene un plan especial, les pide abandonarlo todo cuando es necesario a fin de seguirle. Es conveniente aprender a gozar con prudencia de las cosas que Dios nos da en esta tierra, sin perder de vista que nuestra meta final es la vida eterna junto a Él. Pongámonos de pie, por favor, para escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba a punto de partir, cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes, reparte el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo, qué difícilmente entrarán en el cielo de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a continuar con las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. En la munición hablábamos de sabiduría y prudencia, pues ambos conceptos resaltan en la liturgia del domingo que pasó. Sabiduría y prudencia son las dos caras de la misma moneda. Hablamos de la doble capacidad de, primero, analizar las situaciones y juzgar las cosas no solo con vasto conocimiento, sino también desde diversas perspectivas, para tener una visión más amplia y profunda de lo común sobre lo que sucede. Segundo, tomar las mejores decisiones posibles, optar por lo más adecuado, velando por el bien integral de las personas involucradas y de la comunidad en el largo plazo. No es poca cosa, ¿verdad? Pero si le pedimos a Dios los dones y nos esforzamos por cultivar estas dos virtudes, acompañadas del amor, la obediencia y la transparencia, podremos seguir inequívocamente a Cristo, haciendo mucho bien a todos los que nos rodean y levantándonos de inmediato cuando caigamos. Porque tristemente no dejaremos de caer, salvo la mediación de una gracia en verdad extraordinaria, hasta que cerremos los ojos para siempre a esta vida efímera. Bien, el Evangelio de este domingo es una continuación directa del que habíamos analizado la semana anterior. Un joven se le acerca a Jesús con una inquietud que se percibe sincera, salida del corazón, sin trampas, como las que habitualmente trataban de ponerle. Es un hombre que se cae arrodillado ante él porque quiere saber cómo puede ganarse el cielo y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Si analizamos un momento, nos daremos cuenta de que este joven le está pidiendo a Jesús que le revelara el gran secreto de la vida, o como más o menos diría una propaganda para vender baratijas por las redes sociales. El joven quería encontrar la sabiduría ancestral y milenaria perdida en la noche de los tiempos.
Lo que en realidad en nuestro lenguaje y práctica es conocer la forma de no perderse en el camino que ya hemos empezado hacia el cielo con la bendición de Dios. Jesús comienza a contestarle formulándole a su vez una pregunta que por sí sola bastaría para hacer toda nuestra reflexión de hoy. ¿Por qué me llamas bueno? Siguiendo esa línea, podríamos tratar de discernir qué es lo que consideramos bueno nosotros. ¿Cuándo hacemos qué? ¿Es que nos sentimos buenos o se nos considera buenos a nosotros? ¿No es acaso cierto que lo que es bueno para unos a veces es malo para otros? Eso lo vemos muy a menudo. Al final de cuentas, entonces, ¿quién dice qué es lo bueno y qué es lo malo? Para nosotros los creyentes, las respuestas están siempre en las Sagradas Escrituras, en el Catecismo, en los documentos del Magisterio de la Iglesia, que es necesario estudiar con la debida disposición de ánimo, con tiempo, con humildad, pobreza y siempre apoyados en la oración. En nuestros canales, páginas oficiales y programas en las redes sociales, con la bendición de Dios, tendremos un tiempo para estudiar la palabra a la luz de lo que nos enseña el catecismo y la traducen el magisterio. Algunos documentos eclesiales y los documentos propios del ANE que nos orientan con precisión a trabajar tal cual debemos de hacerlo. De hecho, en esto consiste nuestra casita de oración, por si no se dieron cuenta. Ja, ja, ja. Si gustas continuar, Alice. Adelante, Mari. Bueno, quiere Dios que todos los hermanos puedan acompañarnos en dichos cursos y reflexiones. Nos da mucha pena de verdad que hoy a tiempo de hacer este compendio tengamos un grupo más reducido de hermanos, acompañándonos en vivo en los cursos de cada miércoles, cuando solo la plataforma nos permitiría reunirnos a 500 y un número ilimitado en nuestras redes sociales y en nuestras casitas de oración. Somos varios miles de integrantes de esta bendita obra de Dios. De allí nuestra insistencia en las últimas semanas a aprovechar tanta ocasión que el Señor nos da para crecer en sabiduría y formarnos en su conocimiento. En fin, es importante conocer la palabra del Señor, conocer lo que enseña nuestra iglesia, conocer las formas que tiene nuestra iglesia de discernir y de hacer las cosas. Este es el viejo tema de la eclesialidad, del que tanto hemos hablado y del que todavía adolecemos. Pues la eclesialidad parte del amor fraterno y de la obediencia, y a veces esto último no se nos da con facilidad. Depende de la auténtica y profunda conversión, del firme compromiso y de la fraternal comunión, que es precisamente uno de nuestros lemas, marcando hacia dónde apuntamos el camino como integrantes de este apostolado. Si no se analizan y hacen las cosas con base estricta en la sana doctrina católica y eclesialmente, es decir, siguiendo el espíritu y las formas que tienen y ha sido perfeccionado la Iglesia desde hace 2000 años. Cualquier grupo católico puede terminar convirtiéndose en una secta, y sus miembros corren el riesgo de actuar solo conforme a sus propios caprichos y placeres, o de caer en el relativismo, que se sintetiza muy bien en las frases: todo es verdad y todo es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Ciertamente las cosas no son ni pueden ser así. Se dice que para el que no sabe hacia dónde va, cualquier camino puede ser igualmente bueno. Pero para la mayoría de los destinos, desde la mayoría de los orígenes, hay un solo camino que es el mejor. Nosotros estamos convencidos de que nuestro destino es el cielo y sabemos que Cristo y su iglesia son nuestro camino. Precisamente en un curso de los miércoles hace un par de meses explicábamos
que frente a lo que sostiene el relativismo, nosotros consideramos que hay una verdad absoluta, que es Dios, y todo debe ordenarse y orientarse conforme a esa verdad, porque para el hombre es imposible conocerlo todo. Entonces, lo que debemos de hacer es tratar de conocer primero a Dios y las formas que Dios tiene de hacer las cosas. No hay mayor sabiduría que esa. Precisamente como conviene que actuemos en la iglesia y desde allí en nuestras vidas, es una de las principales enseñanzas de este pasaje del Evangelio. Notemos, ¿por qué le llamaría tanto la atención al Señor que le dijeran bueno ahora? ¿Será acaso que no estaría acostumbrado a que lo hicieran? Y de ser así, ¿por qué lo resaltaría o se lo reprocharía a este hombre hoy? ¿Acaso le habría disgustado él en particular lo que o le habría caído mal? Nada de eso. La frase que Jesús pronuncia enseguida de su pregunta o cuestionamiento, más que reproche, nos brinda una orientación clara sobre esto. Nadie es bueno sino solo Dios. Y de inmediato pasa a enumerar sintéticamente algunos de los mandamientos referidos al amor al prójimo, dando así respuesta a la pregunta formulada por el joven. Gracias, maestro. Así, Así pues, es muy probable que no fuese solo la palabra bueno, sino la frase completa, maestro bueno, unida al arrodillamiento previo del muchacho, la que incomodase un poco a nuestro buen y perfecto Maestro Jesús. Tal vez sintió todo aquello como un atentado directo contra su humildad, que al igual que el resto de las virtudes humanas que le coronaban, Jesús humanamente debía cuidar con gran recelo, pues bien sabía, como hombre y como Dios, que la soberbia suele ser una de las armas predilectas del maligno. ¿Cuánto más, entonces, deberemos nosotros cuidarnos de no caer en la soberbia? ¿Y cuánto deberemos cuidar de no andar lisonjeando, elogiando o consintiendo demasiado a los demás, especialmente a nuestros pastores, para evitarle también los tropiezos y caídas en tan terrible desorden moral? De todos modos, el Señor aprovecha esta circunstancia para dejarnos muy en claro algo. Solo Dios es bueno, y por consiguiente tendrán algo de bondad los que conocen a Dios, los que aman a Dios, los que son verdaderos amigos de Dios, los que viven en Dios, los que tratan de hacer en sus vidas con todo su esfuerzo solamente la voluntad de Dios. Volviendo en concreto al Evangelio de hoy, vamos de lleno a la respuesta de Jesús. Si quieres ir al cielo, cumple los mandamientos de la ley de Dios, le dice, y destaca entre ellos especialmente los que tienen que ver con el amor al prójimo. Así, nos deja muy en claro que el cumplimiento de los 10 mandamientos, y en particular de los deberes para con nuestros hermanos, es algo indispensable para alcanzar la vida eterna. Pero como quiera que este joven le dice que ya los cumple, entonces le señala el camino de mayor perfección cristiana. El ámbito de nuestra fe es como se interpreta el llamado especial del Señor para la vida consagrada. Y se conoce como los consejos evangélicos, que se traducen en los 3 votos que se hacen al abrazar la vida religiosa: pobreza, castidad y obediencia. El Evangelio dice textualmente que Jesús lo mira con amor. Y en esta mirada se manifiesta su predilección especial. Y le dice, solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. La palabra nos cuenta que el joven al oír a Jesús se desanima totalmente, pues era muy rico, y luego se va triste. Nunca más sabremos nada de él. Optó por sus riquezas, no por Jesús, y murió en el olvido. Después de la partida de este muchacho que sucedió ante los ojos de todos los que estaban ahí, el Señor mira a sus discípulos y los desconcierta diciéndoles,
que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Estas palabras causaron asombro en los discípulos y todavía hoy son motivo de confusión, de especulación para muchos y de franca rebeldía para otros. Pero Jesús insistió en el tema a modo de expresarles: tranquilos, sé lo que les estoy diciendo. Por eso comienza la siguiente frase con autoridad, llamándoles hijos, y les habla así: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Ahora lo dice en general, es difícil para todo el mundo, pero luego vuelve al punto central de su comentario para reforzarlo con un ejemplo. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces uno puede legítimamente preguntarse, ¿por qué lo dijo? ¿Sería que Jesús tenía o tiene algún tipo de antipatía por los ricos? Claro que no, pero hay al menos tres factores que son dignos de considerar al pensar en estos asuntos. En primer lugar, que los ricos suelen tener ya casi su propio paraíso, por lo cual directamente no se encuentran interesados en el verdadero, que está al cruzar el umbral de la muerte. Más aún, no quieren ni pensar en la muerte. Hacen las cosas más curiosas y hasta ridículas por no envejecer, porque le tienen enorme apego a esta vida, en la que no se privan de placeres y gustos, mientras que suelen ser poco solidarios con los pobres, como el rico de Epulón. En segundo lugar, hace un momento decíamos justamente que para entrar al cielo hace falta ser humildes y es muy poco probable que un rico sea humilde, por las distintas razones que veremos a continuación. Inciso A. El que hizo su fortuna solo, entre comillas, es decir, partiendo de la nada, sin un capital heredado y digamos que con su propio esfuerzo, lo ponemos entre comillas primero porque siempre está de por medio el esfuerzo de varios otros, a menudo desconocidos y mal pagados. Y segundo, porque todo esto lo permite o facilita el Señor. Y sin su ayuda no habría ninguna fortuna. Pero bueno, el que crió su propia fortuna en general tiende a ser soberbio, porque sobreestima la propia habilidad que tuvo para hacer tanto dinero. Se siente muy fregón, se diría vulgarmente en México, y en consecuencia siente que siempre, perdón, ay Dios, se diría vulgarmente y en consecuencia siente que nadie le va a decir lo que tiene que hacer, casi casi que ni Dios. Inciso B. El que heredó mucho dinero tiende a ser soberbio porque nació en cuna de oro y desde pequeño tuvo empleados, sirvientes y criados, entre comillas, siempre dispuestos a danzar al son de su pensamiento porque los pobres vivían de ello y no les quedaba más que complacer a los hijos del patrón. Inciso C. El que no heredó demasiado pero incrementó el patrimonio familiar heredado tiende a ser soberbio porque siente que tuvo la visión y el talento para hacer más dinero que sus antecesores y así sucesivamente. Inciso D. Vamos, hasta el que robó o hizo dinero a través de actividades ilícitas siente que tuvo el valor y las agallas para hacerlo y que tiene motivos justificados para endiosarse y por ello es soberbio. Y así se cierra solito las puertas del cielo. En tercer lugar, finalmente, que el dinero tiene una extraña capacidad de tiranizar a quien lo posee y de convertirse en su Dios, quitándole a la persona la libertad y la capacidad de seguir siendo ella misma, de tal suerte que casi que vive para cuidar su dinero y para buscar cómo disfrutarlo. Por eso Jesús advierte en otro pasaje del Evangelio: nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos,
ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros. Y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta aquí venimos ofreciendo explicaciones que fueron formuladas con base a nuestra experiencia de la vida real. Ciertamente, nada de todo lo que hasta aquí hemos expuesto quiere decir que los ricos no puedan entrar al cielo, como bien lo dijo Jesús, pues nada es imposible para Dios. Pero creo que es necesario reconocer que a quienes tienen mucho dinero, la cuesta se les hace mucho más difícil y damos siempre por sus almas. Por nuestra parte, aprendamos y recordemos siempre que hay más satisfacción al agradar a Dios que al agradarnos a nosotros mismos. Los bienes materiales se compran, se arriendan, se ganan, se heredan, se pierden, se gastan, se corroen y se roban. Pero la vida eterna, donde Dios está en otra dimensión, no es un bien acumulable, es un camino que hay que recorrer bajo la guía del Espíritu y de la palabra de Dios en humildad de corazón, en obediencia, en oración, en donación de vida y en servicio a los demás, como lo hizo Jesús, con sacrificio, que con su gracia así seamos capaces de actuar. Amén. Bueno, pues vamos entonces ahora a profundizar un poquito más personalmente. Okay, thank you, sir. Thank you, Viraya. I will be dropping. Tienen, I already posted the instructions, so tienen it's nuestras already there. preguntas So para seguir reflexionando en ello. Y dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ganarás un tesoro en el cielo. Pues bueno, vamos a ver nuestro inciso A y dice, me doy cuenta de que estas palabras no solo se refieren a lo que tengo, sino también a lo que deseo tener, a mis afectos, a mis vicios, mis prejuicios, a todo lo que me aleja de Dios, me esclaviza y me encadena al mundo. ¿Procuro en verdad deshacerme de todo eso? Inciso B. Acepto que el tomar mi cruz significa primeramente postergar mi yo para transformar mi vida en una total donación a los que me necesiten y a quienes el Señor ha puesto ya a mi lado o disponga a ponerme más adelante. Inciso C. Por mi vida de apostolado, ¿tengo la fortaleza para seguir a Jesús por el camino que Él me marque? ¿Estoy viviendo ciertamente la donación eucarística a la que me invita la espiritualidad del apostolado de la nueva evangelización? Me siento totalmente reconfortado con la promesa de Jesús de que no dejaré de recibir recompensa en este mundo y en el venidero. Inciso D. Sinceramente, la relectura y el análisis de este evangelio me alienta a seguir más radicalmente al Señor o me hace titubear un poco como al joven rico. Inciso E. ¿Qué aprendí o reforcé en la mente o el corazón hasta el momento con esta catequesis? Bueno, pues esas son nuestras preguntas para ir reflexionando. ¿Quieres comenzar, Alice, o quieres que comience? Comienza, por favor, Mari. Gracias. Bueno, pues en este primer inciso dice, si me doy cuenta de que estas palabras no solo se refieren a lo que tengo, sino también a lo que deseo tener o a mis afectos, a mis vicios, mis prejuicios y a todo lo que me aleja de Dios, me esclaviza y me encadena al mundo. Pues sí, a veces siento que lo había visto solamente hasta cierto modo como en lo económico, en lo material, ¿no? Pero reflexionándolo así más profundamente, como bien dice, pueden ser mis deseos o mis afectos o mis vicios, ¿verdad? O mis prejuicios. O sea, hay tantas cosas que me pueden alejar
de esa entrega total y plena a Dios y que tristemente, como bien dice la catequesis, me esclaviza. Y yo muchas veces, bueno, yo siempre he pensado, ¿verdad? En ese sentido, este, pues yo no me siento económicamente hablando rica, ¿no? En ese sentido, y quizás como, pues yo como he comentado muchas veces, mis orígenes, ¿verdad? Vienen de una familia grande, ¿verdad? De una familia de 11 hermanos, entonces nunca tuvimos, materialmente hablando, de sobra. Por la providencia de Dios nunca nos faltó, ¿verdad? Lo necesario y lo indispensable para el diario vivir. Entonces, como que esa situación nunca me ha dado a sentir, ¿verdad? De que tengo muchas cosas. Pero si lo pienso en los apegos, si lo pienso en cuanto eh, afectos, afectos a veces desordenados, pues sí me quedo pensando, digo, no, sí tengo que trabajar, ¿verdad? En no esclavizarme, porque ciertamente, como bien dice la catequesis, eso me esclaviza. Cuando tengo demasiado apego a una persona que muchas veces puede ser un amor desordenado, ¿verdad? A veces al esposo, a veces a los hijos, a veces a alguien que nos da cierta seguridad, ¿verdad? Y el pensar, oh, no, si me falta tal o cual persona o tal o cual situación, no podría vivir. O sea, son cosas que ahí uno se da cuenta que realmente son apegos desordenados. Entonces yo pienso que sí, que tengo que trabajar. Si lo miro tranquilamente, yo digo, oh, no, es que no tengo ningún apego, ¿verdad? Pero cuando llega una situación complicada, difícil, en la que se pone a prueba esa relación o ese apego, entonces me doy cuenta de que sí, que hay apegos, ¿verdad? Y yo lo he descubierto en ese sentido. Pero al mismo tiempo, lo pongo todo en las manos del Señor, porque digo, Señor, tú me conoces más que yo misma, ¿verdad? Este, ayúdame a desapegarme de todas esas cosas que no te agradan, que no me dejan caminar con libertad, en paz, en tranquilidad, confiando solo en tu bondad, en tu misericordia y en tu poder, ¿verdad? Y pues bueno, esa es mi oración constante, ¿no? Y que sí lo procuro, ¿verdad? De solamente tener, eh, el otro día en uno de los mensajes de nuestro Señor decía, para que no te distraigas en la oración, y se me ha quedado muy, muy grabado, para que no te distraigas en la oración, mantén tu mirada fija en mí. Puede ser palabras más, palabras menos, pero eso se me quedó muy clavado, ¿no? Muy, muy en mi corazón y seguramente por alguna razón el Señor me lo deja, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también esto lo podría aplicar yo en este momento, ¿verdad? De que el Señor me dice, mantén tu mirada fija en mí para que no te distraigas, para que no te pierdas, para que no tomes apegos a nada ni a nadie, ¿verdad? Ni de ningún sentido, ninguna forma, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es como que el llamado que el Señor me hace, ¿verdad? Y le pido a Él su gracia, porque sola no puedo. En el inciso B dice, si acepto que el tomar mi cruz significa primeramente postergar mi yo. Y sí, definitivamente, ¿verdad? Es una manera de donarse totalmente, ¿verdad? A los demás. Y especialmente en la familia nos toca verlo, ¿no? Especialmente cuando tenemos pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, me quedo pensando ahorita nuestra querida hermana Lucy, pues no puede estar con nosotros porque uno de sus pequeñitos precisamente pues la necesita, está un poquito enfermo. Entonces, ella ha renunciado, ¿verdad? En ese sentido, a seguramente hacer muchas cosas por atender a su hijo, ¿no? Y entonces yo creo que como madres, como padres de familia, pues igual nos toca, ¿verdad? Renunciar a nosotros mismos, pero a veces hay otros apegos, ¿verdad? Que también nos distraen. Entonces, pues el tomar mi cruz de todos los días significa negarme a mí misma, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ese es el llamado que el Señor me sigue haciendo a disponerme a ponerme en sus manos, ¿verdad? Con un total abandono a su voluntad. Eh, y dice, por mi vida de apostolado tengo la fortaleza para seguir a Jesús por el camino que Él me marque.
Pues yo le pido al Señor la gracia, ¿verdad? Porque, como bien repito, yo sé que por mis propias fuerzas no puedo, pero le pido a Él su gracia para que Él me lleve de su mano, que Él me dé la gracia, la fuerza, la fortaleza para negarme a mí misma y para poner toda mi confianza en Él. Mm, Y dice la siguiente pregunta, me siento totalmente reconfortado con la promesa de Jesús de que no dejaré de recibir recompensa en este mundo y en el venidero, sí. Eso sí me da una confianza muy grande, porque es todo lo que hagamos, como bien dice el Señor, seremos juzgados en el amor, ¿verdad? Y si lo hacemos con y por amor a nuestro Señor, así sea el amar a nuestros seres queridos o a los que son nuestros vecinos o a quien quiera, quien sea nuestro prójimo, ¿no? Solo por ser, por amor a Dios, tiene una recompensa. Entonces eso sí me llena de mucha fortaleza, de mucha confianza también en el Señor. Y pues bueno, a lo mejor hasta ahí le dejo para que también les comparta. Estás en mute, Alice. Gracias, Mari. Bueno, pues sí, donde dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ganarás un tesoro en el cielo. Y pues muy claro nos dice la catequesis, ¿verdad? No solamente se refiere a las cosas materiales que a fin de cuentas le hemos recibido por gracia del Señor, porque los dones o la manera en que nos hayamos desempeñado en esta tierra, a lo mejor unos mucho mejor que otros y por eso unos tienen más que otros, pues definitivamente todo es una gracia del Señor. Entonces, ah, definitivamente eso de dejar todo, pues no puedo yo creerme mejor que nadie, no puedo yo decir, es que yo tengo este talento o yo soy o yo. Aquí lo dice muy claro, tenemos que postergar mi yo, ¿no? O sea, tenemos que dejarlo a un lado, porque todo esto ha sido gracias al Señor, vuelvo a lo mismo, o sea, es difícil cuando no estás cerca de Él, cuando no lo conoces, cuando no aceptas todo lo que Él ha hecho por ti, entonces, así como lo dice, ¿no? Este joven pues se dio la vuelta, ha hecho todo, dice, no he robado, yo respeto a mi padre y a mi madre, yo pero tenemos muchos otros más apegos que a las cosas materiales y a fin de cuentas pues todo va de la mano, ¿no? Porque yo creo que tengo mucho, puedo pasar por encima de alguien o puedo insultar a alguien o puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Entonces, definitivamente no es así. No es así. Y cuesta mucho aceptarlo, como dice aquí, cuando más tienes, cuando más apegado estás a todas esas, pues son vicios, a fin de cuentas son vicios o apegos, apego a hacer lo que yo quiera, a decir lo que yo quiera y cuando yo quiera, no. Eso no nos lleva por lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, queremos llegar al cielo. Dice, vende todo y ganarás un tesoro en el cielo. Aquí todas estamos trabajando por eso. Entonces, tenemos que empezar a dejar todos esos apegos que tenemos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos con los demás. También, claro, cuando no somos capaces de dejar algo material, porque pues, híjole, sí, nos costó muchísimo trabajo, pero bueno, algo que a mí me ha servido y que yo siempre digo, viviendo aquí en Dallas, viendo la manera en que con esas tormentas que llegan, esos tornados, la gente se queda sin nada, literalmente sin nada. Entonces digo, wow, Señor, así estamos. O sea, realmente estamos a tu voluntad.
Y eso cuando yo de pronto, que uno como mujer hace limpia del closet y luego, híjole, es que este vestido, ay, es mi favorito. Y a lo mejor no debería de regalarlo, no debería, o este suéter, o esta chamarra, en fin, o sea, son apegos. Pero si vemos del otro lado que va a ser de gran bendición, de gran ayuda para esa persona que a lo mejor tiene mucho frío, que necesita ese suéter, que pueden darle un mejor uso a ese vestido que tú ya te pusiste algunas veces o quizá una sola vez, pero ya no te lo has vuelto a poner. Entonces nos vamos liberando y vamos acercando, vamos ganando ese tesoro en el cielo. Vamos haciendo un ahorro, digámoslo así, pero para el cielo, no en la tierra. Y pues bueno, a mí eso les digo, me ha ayudado mucho porque ve uno la manera en que llega y ahí tú no le puedes decir a la tormenta, no, no te lleves mi carro, no te lleves mi cama, no te lleves nada, porque a veces hasta la vida tristemente se pierde. Entonces, pues mucho que reflexionar con esta catequesis, mucho que trabajar. Y si pues creo que ya no, en el inciso de dice que sí, que esta relectura y el análisis de este evangelio me alienta a seguir más radicalmente al Señor o me hace titubear un poco, como al joven rico. Definitivamente cada vez me convenzo más y cada catequesis de que tengo que ser radical en hacer la voluntad del Señor, en seguirlo como Él quiere, no como a mí me plazca, ni como a mí mejor me parezca, porque definitivamente he aprendido durante estos años que no hay nada mejor que aceptar la voluntad del Señor. Y como yo les comentaba, incluso Mari hace una mención sobre los apegos a las personas. Mi conversión, creo yo, inició justamente en un momento de mucho dolor en la enfermedad de mi madre. Y yo no quería dejarla ir, yo no quería soltarla, yo no quería aceptar la voluntad del Señor. Cuando yo acepté su voluntad, cuando empecé a trabajar en ello, fue que me sentí realmente libre, que me sentí tranquila, serena y pude empezar a ver las cosas de otra manera. Entonces, aún las personas, aún nuestros hijos, aún nuestro esposo, aún nada de eso nos pertenece. Todo nos fue dado por el Señor. Y bueno, pues podemos ver, ¿verdad? En las lecturas donde Job dice, todo me fue dado por el Señor y pues todo se lo entregó a Él. Entonces, todo es suyo, nada es mío. Y creo que esa es la manera, ¿no? Que el Señor nos pide que seamos desprendidos, porque a fin de cuentas Él todo nos los da. Y si Él un día decide llevárselo, pues bueno, todo nos fue dado por Él. Así de esa manera podemos de verdad vivir más en paz y más de acuerdo a la voluntad de Él. Pues gracias, Mari. Vamos a continuar con las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver el canon 520. Nos dice, durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento, haciéndose nada, nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración, con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Lo vemos en Mateo 5, 11 al 12. Canon 2052. Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, y cita
a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo encontramos en Mateo 19, 16 al 19. Perdón, me perdí. El canon 2053. A esta primera respuesta se añade una segunda. Si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su maestro. ¿Quién es quien le da quien le da la plenitud perfecta? En los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. 20:55. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Mateo 22:36, Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37, 40, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19, 18. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos 13, 9 al 10. El canon 1618. Cristo es el centro de toda vida cristiana, el vínculo con el que ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. Lucas 14:26, Marcos 10 del 28 al 31. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vayan. Apocalipsis 14:4. Para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Primera de Corintios 7:32 y Mateo 25:6. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Mateo 19:2. Reflexionando con la Gran Cruzada del libro Bienaventurados ustedes, número 26. Reflexionen esto. Si uno de ustedes no consiguiera vivir plenamente su vocación, ¿cuánta tristeza sentiría cuando se desenvuelva ante su mirada, con todos sus pormenores, el panorama completo de su vida? Imagínense ahora que hayan servido a su Dios en la santidad de la vida. ¿No será acaso fácil encerrar su muerte en los brazos de Jesús? Pues enciérrenlo todo ya desde ahora, día por día. Cada día es un monumento de amor, así como para mis enemigos cada día es una columna de odio, sean su contrapeso. De esta manera habrán sido un consuelo para mi agonía en Getsemaní. Vivan, amigos míos,
para el reino de Dios. No se concedan disculpas, pues toda criatura puede trabajar para que el reino venga. Todo está en trabajar en mí, para mí y conmigo. Yo soy quien lo ha puesto todo en movimiento. ¿No creen que si trabajan en mi viña estaremos más unidos? Y la virtud del mes. En octubre practicamos la virtud de la templanza. Esta semana veremos el canon 1838 que dice lo siguiente. La templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto en el libro Bienaventurados ustedes, número 58. La soberbia genera en el hombre el disgusto y la náusea de las cosas de Dios, de la oración, y en particular paraliza todo desarrollo de la vida interior de la gracia. Oscurece la mente, debilita la voluntad, facilitando así el extravío del alma, que poco a poco se va a pique y se ahonda en un creciente y ruinoso desapego de Dios, con un simultáneo apego a los bienes del mundo y a los placeres de la carne en la promiscuidad. Finalmente, aquí lo tienes, envuelto como por una tremenda mordida, en la concepción pura y netamente materialista de la vida. Hijitos, la purificación en acto limpiará y destruirá este materialismo del que el mundo entero se ha contagiado tan terriblemente. En mi iglesia regenerada se deberá tener presente que la verdad conocida y amada orienta a un alma a la humildad, encaminándola al logro de salvación eterna. Y los propósitos semanales con el Evangelio, reflexionaré cada noche de esta semana por unos minutos sobre la realidad de mi vida. ¿Soy en verdad pobre de espíritu? ¿Qué me falta dejar atrás para conseguirlo? ¿De qué necesito desapegarme? Con la virtud del mes, esta semana haré un día más de ayuno y mortificaciones, ofreciéndolo por todos los consagrados que flaquean en su vocación o que, apegándose a una vida mundana, carecen de templanza. Bueno, pues hemos terminado con nuestra catequesis, pero no nos podemos ir sin antes hacer nuestras consagraciones. Así es que por favor, los que puedan, se ponen de pie. Ah, y hay una nota, perdón. Hay una Sí. nota final y dice que el próximo domingo, 20 de octubre, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones, destinado a reflexionar sobre la esencia misionera de la Iglesia y de cada una de las instituciones que pertenecen a ellas. Asimismo, se realiza una colecta especial de limosnas para destinarlas al apoyo de las obras misioneras pontificias. Ayudemos a evangelizar. Seamos generosos con nuestras limosnas. Y ahora sí, nos ponemos de pie para hacer nuestras consagraciones a los sagrados corazones de Jesús y de María. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón. Oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti. Humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí.
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Bueno, pues muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Hasta el próximo viernes, un fuerte abrazo y Dios los bendiga.